Muchas bendiciones, el Señor les bendiga. En esta hora tengo una palabra basada en la historia del libro de Esther y voy a tratar de resumirla lo más que pueda porque es una historia que tiene mucho que dar, que hablar, y voy a estar leyendo Esther capítulo 3. Voy a empezar con el 8 y voy a ir hablando y resumiendo la historia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, Esther 3:8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Primera cosa que quiero que notemos es Amán era, si se puede decir, como la mano derecha del rey. Tenía un puesto aún por encima de los príncipes del reinado del rey Asuero, y a este hombre le cogió con un judío llamado Mardoqueo, porque cuando el rey le subió de posición a Amán, todo el mundo básicamente lo saludaba, se le postraban delante de él cuando él pasaba, pero Mardoqueo no lo hacía. Entonces le comentaron a Amán que este hombre, cada vez que él pasaba, no se inclinaba hacia él. Y esto le empezó a desagradar a este hombre de tal punto, de tal manera, que empezó a irarse, a enojarse, a ensañarse en contra de Mardoqueo. Y no solamente quería dañar a Mardoqueo, sino que también quería deshacerse del pueblo entero judío. Entonces esto me ha ministrado mucho, porque en realidad esto pasa en la vida real. Hay mucha gente que no solo no quiere saber de nosotros, sino que tampoco quiere saber de nada de lo que es nuestro, ni de nuestros hijos, ni de nuestros familiares, porque si tienen algo que ver con nosotros, es como que no desean absolutamente nada que ver con lo que tenga que ver con nosotros. Entonces, otra cosa es que me puedo dar cuenta es que el pueblo judío, donde quiera que iba, siempre se daba a conocer, quizás por sus tradiciones, por su forma de ellos vivir, ¿verdad? Que es lo que Dios los había llamado, a que no se contaminaran. Donde quiera que ellos fuera, ellos no podían contaminarse, ellos tenían que ser diferentes y se tenía que ver la diferencia. Y es lo mismo en los tiempos de hoy, como cristianos, como creyentes o seguidores del Señor Jesucristo. Nuestra vida, donde quiera que nosotros vayamos, tiene que ser diferente y se tiene que ver la diferencia eh, entre nosotros y el mundo, donde quiera que vayamos. Entonces, para resumir esta historia, este hombre va donde el rey, le dice que este pueblo tiene costumbres diferentes, que básicamente no le sirve de nada, que lo mejor sería que se deshiciera de ello. Entonces el rey decide y le da su anillo como señal de autoridad a Amán, para que pueda hacer lo que él mejor pensara que debía de ser con este pueblo. Entonces este hombre, Amán, mandó hacer cartas para que donde quiera que se encontrara el pueblo judío, fueran a pelear en contra de ellos y fueran exterminados, básicamente, y que todas las pertenencias fueran pasadas al rey. El rey le había dicho que con esas pertenencias se podía quedar él. Entonces, aún con mayor, me imagino yo, entusiasmo, este hombre decidió de deshacerse del rey. Cuando muchos quizás conocen la historia, otros quizás no, pero cuando Mardoqueo se entera, empieza a llorar, ¿verdad? Empieza a implorar al Señor, hace silicio, y va donde la reina y le dice que
tiene que básicamente hacer algo porque el pueblo judío iba a perecer y también ella juntamente con el pueblo judío. Y entonces se ponen de acuerdo, ella hace que él y todos los judíos hagan 3 días de ayuno por ella para que ella vaya y se presente delante del rey, porque el rey tenía tiempo que no la mandaba a llamar. Y si ella se presentaba delante del rey sin permiso, eso le podría causar hasta la muerte, ¿verdad? El que se presentara delante del rey sin permiso podía ser ejecutado. Entonces el plan era hacer 3 días de ayuno para no comer ni beber, para ella hallar gracia delante del rey, ¿verdad? El favor de Dios para con el rey. Entonces en Esther 6:13, voy a leer ahora, Esther 6:13, dice: contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Entonces, esta palabra vino porque al rey una noche se le fue el sueño y mientras no podía dormir, mandó a que le leyeran las crónicas del rey, que eran como los registros de cosas que habían pasado, ¿verdad?, durante el reinado de cada rey. Entonces él puso a que leyeran y ahí encontraron que Mardoqueo había descubierto que, o había escuchado que estaban tratando de deshacerse del rey, y gracias a que él escuchó y delató a esta persona que querían matar al rey, pues el rey no pereció. Entonces él quiso averiguar de cómo se le podía honrar a este hombre por esa hazaña que le salvó la vida al rey. Entonces, entrando Amán, el rey le preguntó: ¿qué debería yo de hacer para honrar a un hombre que le ha salvado la vida al rey? Poniéndole mis propias palabras. Entonces él, pensando que se trataba de él, él dijo: pónganle las vestiduras del rey, denle en el caballo del rey, paséenlo por toda la plaza, delante de los príncipes, y básicamente que lo enaltecieran. Entonces él dijo: ok, pues veías así con Mardoqueo, el judío Mardoqueo. Entonces esto se hizo que este hombre ardiera aún más en contra de este Mardoqueo. Entonces, cuando él llega a su casa a contarle a su familia, a sus amigos, lo que había pasado, le aconsejan sus amigos y su esposa y le dicen que si ya él notaba que no podía hacer básicamente nada en contra de este judío, que básicamente lo que él iba a causar era su propia ruina, su propia derrota, porque no importaba lo que él estuviera haciendo, no podía vencer a este Mardoqueo. Entonces lo aconsejan, y justamente cuando le dan este consejo, ahí acababa de llegar eh, los eunucos del rey para presentarlo delante del rey, porque la reina Esther lo había convidado a él juntamente con el rey por una segunda vez a un banquete que ella había preparado, pero era para hablar delante del rey de lo que Amán había tramado, que era deshacerse de todos los judíos. Entonces, para deducir la historia un poquito, a la reina Esther los invita por una segunda vez, y cuando están ahí en el banquete, el rey le pregunta: ¿qué es lo que deseas de mí? Aún la mitad de mi reino yo te daría. El reino de un rey era muy importante para ellos, porque eso hablaba de la grandeza de ellos. Entonces cuando un rey se complacía, vamos a decir, con alguien, esa era como que su mayor ofrecimiento que le podía ofrecer a alguien, era la mitad de su reino. Entonces la reina Esther le dijo que lo único que ella pedía era que le salvara la vida a ella y a su pueblo, que eran los judíos. Entonces el rey básicamente no sabía de qué estaba hablando, porque él no sabía que ella era judía. Ella lo había mantenido en secreto hasta ese momento. Entonces el rey Amán
perdón, el rey le preguntó que quién había hecho eso, que quería destruirla a ella y a su pueblo. Entonces ella le dijo, ese malvado de Amán quiere destruirme a mí y a mi pueblo. Entonces el rey se enfureció en contra de Amán y salió por un instante. Y cuando vuelve, Amán se había tropezado con la reina, encima de la reina, y aparentemente parecía como que el rey vio la escena de que él quizás quería violar a la reina. Entonces se enfureció aún más. Yo creo que Dios mismo permitió ese malentendido para que la ira de este rey fuera aún mayor. Y lo que aconteció después es que el Amán había sido colgado. El rey mandó a que lo colgasen en una horca de 50 pies que el mismo Amán mandó a construir, pensando que ahí él iba a colgar a Mardoqueo, al judío que él detestaba con tanta pasión. Entonces voy a leer a Esther 9 y voy a leer desde el 1 al 5, que dice: los judíos destruyeron a sus enemigos. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, y a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey, su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias y los zárpatas y capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y la fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y azoraron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción hicieron con sus enemigos como quisieron. Entonces, aquí podemos ver que el rey Asuero, como no pudo revocar el primer decreto de que se exterminaran todos los judíos en todos los lugares, le dio el anillo a Mardoqueo para que él pudiera hacer, básicamente obrar o hacer otro decreto que fuera a favor de los judíos, y optaron porque los judíos se pudieran defender. O sea que cuando fueran a exterminarlos, a matarlos, ellos tenían el poder ahora de poderse defender. Entonces, esta palabra me la dio el Señor cuando yo estaba teniendo un tiempo con el Señor, y el Señor me ministraba, me acordó de esta palabra, porque hay decretos que, vamos a decir, que el enemigo o nuestros enemigos lanzan en contra de nosotros, pero que Dios ya nos ha dado el poder a través del Señor Jesucristo para que nosotros peleemos en contra de esos decretos, ¿verdad? Nosotros tenemos, en lo espiritual, tenemos armas que tenemos que aprender a usarlas. Entonces, cuando el enemigo se levanta como río, como dice la misma palabra, en contra de nosotros, que viene con toda su fuerza y con toda su furia, nosotros tenemos la palabra de Dios, y tenemos las armas espirituales que el Señor nos dio para que podamos nosotros hacerle la guerra al enemigo. Y con la palabra de Dios y con las armas que el Señor nos ha dado, y en el nombre del Señor Jesucristo, no hay forma de que el enemigo nos venza. No hay forma de que el enemigo nos venza. Dice aquí la palabra que ellos se enseñorearon de sus enemigos. Y dice la palabra que sucedió lo contrario de lo que los enemigos de ellos esperaban. O sea que los enemigos de ellos fueron con todas sus fuerzas a destruirlos, pero que al final se llevaron una sorpresa. Al final ellos pudieron vencer a sus enemigos, ¿verdad? Pero tuvieron que levantarse y tuvieron que pelear, ¿verdad? Tuvieron que tomar armas. Hay muchas veces que nosotros no tenemos el deseo, no queremos
pelear, ¿verdad? Pero llega un tiempo en que el enemigo está ahí encima de nosotros y tenemos que nosotros levantarnos y hacerle esa resistencia, y tenemos que levantarnos y tomar las armas que el Señor ya nos ha dado, y tenemos que pelear en contra de lo que sea que venga. Y como dije antes, con la palabra del Señor y con las armas que el Señor nos ha dado, no hay forma de que nosotros perdamos esa batalla. Ya el Señor Jesucristo hizo todo lo que Él tenía que hacer por nosotros, y nos toca a nosotros levantarnos, y nos toca a nosotros pelear en contra de esos decretos que el enemigo ha estado lanzando en contra de nosotros. Y, y básicamente podemos ver en estos capítulos últimos que ellos pudieron vencer a sus enemigos, y luego de ahí vino la bonanza, usaron esa victoria, ¿verdad? Y la tornaron en celebración. O sea que hay tiempos que para nosotros son difíciles, hay tiempos en los que nos preocupamos y lloramos y no sabemos qué hacer, pero que si nosotros comprendemos que Dios o nosotros con Dios somos más que vencedores, como dice la palabra, y que todo lo podemos en el Señor Jesucristo, que nos da la fuerza, y que con Cristo todo es posible. Nosotros podemos vencer si peleamos, si resistimos, si persistimos. La victoria está segura en Cristo Jesús. Y espero que esta palabra les ministre, les hable como me habló a mí, pero que les sirva. Así el Señor los bendiga. Y voy a hacer una oración antes de acabar el video. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te exaltamos y te damos la gloria, Señor, debido a tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas, Señor Jesucristo, que en ti está la victoria, Señor Jesús, que no importa lo grande del decreto del enemigo en contra de nuestras vidas, que cuando el enemigo decreta muerte sobre nosotros, Señor, nosotros tenemos las almas, Señor, y tenemos tu nombre, Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, Señor Jesús, y que en ti, Señor Jesús, somos más que vencedores, que nuestros enemigos, Señor, no se enseñorearán de nosotros, Señor, sino que nosotros nos enseñorearemos de ellos, Señor Jesucristo, para tu gloria, Señor, y tu honra. Danos la fortaleza, Señor, la fe. Danos, Padre de la gloria, la fe que necesitamos, Padre amado, para creer en ti, en tu palabra, Señor, para creer que ya todo está hecho, Señor, que lo único que tenemos que hacer, Padre, es ejecutar, Padre, lo que ya está escrito en tu palabra, Padre, para tu gloria, Señor, y para tu honra, Padre. Sé tú obrando, Señor, en la vida de cada persona que escuche esta palabra, Señor, porque no es mía, Padre, es tuya, Señor, y te ruego que seas tú respaldándola, Padre, y que seas tú confirmando, Padre, lo que has hablado en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén y amén. Amén.